en 15 días había países con una retención brutal, que la gente solo se había hecho una bola de nieve y estaban usando Let's Go como locos, que nos queríamos gastar 25 millones de dólares en hacer una campaña de televisión porque la oportunidad era enorme, que lo era. Me vuelvo para Nueva York, ahí en la aduana, el policía, la cola, no sé, llegó y me dice, ¿en qué trabajas? Y digo, Let's Go. Y se queda el poli así. Y le dice al poli de al lado, he's the founder of Let's Go. Se sabía la musiquita del anuncio de memoria. Buscando piso en Nueva York y de repente un policía te conoce, ¿sabes? Esto llega un momento que pasa a muchos emprendedores de éxito, ¿no? Que vendéis y ¿qué hago yo el lunes por la mañana, no? Claro, es una situación muy curiosa. Ya te digo que en un mes lo cerramos todo y yo no tenía plan B. Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de la compañía y hoy tengo el placer de tener conmigo a Enrique Linares, que es cofundador de Let's Go, uno de los primeros unicornios españoles y ahora también socio de Plus Partners, un fondo de Venture Capital Early Stage que invierte en startups tecnológicas típicamente basadas aquí en España. Así que para todos aquellos que os interesa el mundo de la tecnología, el mundo de las startups, que estéis interesados en este mundillo y que queráis conocer una de las historias, yo creo, menos conocidas de unicornios españoles, pero también más chulas, pues tenemos por delante un podcast apasionante. Así que, Enrique, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado. La verdad es que nos hace muchísima ilusión contar tu historia, que como adelantaba, no es de las más conocidas, aunque lo debiera ser ahora que eres inversor, ¿no? Te estás dando un poco más a conocer, pero tenías un perfil más privado antes. Sí. Bueno, es que yo creo que cuando emprendes hay que estar mucho en las operaciones, ¿no? Y ahí en el barro. Y bueno, y ahora con el fondo no. Ahora con el fondo es otra etapa. Es verdad que, bueno, eso lo debatiremos luego, ¿eh? Yo creo que vivimos en un mundo muy de founder-led companies. Creo que ahora, ¿no? Las marcas personales importan mucho y mi sensación es que, ¿no? Los fundadores que nos exponemos, ¿no? Y me incluyo, le damos valor a la compañía por ahí, pero bueno, eso es un buen debate. Pero si quieres, antes de contar tu historia, que hemos venido sobre todo a contarla, danos un resumen, 2 minutos de tu historia, de quién eres. Claro, pues bueno, básicamente yo he sido emprendedor los últimos 15 años de mi vida. Soy de esa primera jornada que empezamos el año 2009, cuando casi no había emprendedores, acababan de nacer algunos fondos de Venture Capital en España. Y ahí monté mi primera startup, se llama Capitalis, era una fintech. Ayudamos a bancos a conseguir clientes a través de Internet. Es una fintech que empieza en Madrid, llega la crisis financiera, nuestro inversor muy fuerte en Brasil y nos recomienda lanzar en ese mercado. Yo me mudo a Sao Paulo y estoy viviendo ahí hasta que vendemos la compañía en el año 2014. Y 2014, igual que ahora todo el mundo habla de la IA, ahí pues el hot topic era las apps, ¿no? Cómo usar Internet de una forma diferente, nos acompaña a todos lados, ¿no? Y ahí lo aprovechamos lanzando Let's Go, que es una app para comprar y vender cosas de segunda mano, que aunque nuestros headquarters estaban en Barcelona, pues fue enorme en Turquía y Estados Unidos. Un éxito brutal en los dos países. Eso nos lleva a hacer una ronda en 2017 que nos convierte en unicornio y con ese dinero pues me mudo a Nueva York, montamos equipo de marketing y ventas, bueno, gran explosión, crecimiento, hasta que en el año 2020 vendemos Turquía, fusionamos Estados Unidos, me vuelvo para aquí y para España, Madrid, y aquí pues más con vocación de ayudar y tener otro tipo de impacto en un ecosistema que había crecido muchísimo y yo me lo había perdido porque había estado en Brasil y Nueva York, ¿no? Y la forma de ayudar, pues muchas, con mentoría, con apoyo, como Business Angel, y eso al final me lleva a montar Plus Partners, que es un fondo seed pre-seed donde al final lo que queremos es aportar más que capital, ¿no? Es ayudar de verdad a los emprendedores. Con esa ayuda, tener más startups que tengan éxito y como tener más éxito, pues nuestros LPs también estarán encantados. Tienen buenos retornos. Vamos, si quieres, a arrancar la historia, porque podríamos arrancarla casi en cualquier sitio, pero vamos a arrancarla en Let's Go, que es por lo que fundamentalmente yo creo que eres conocido. Entonces, en el año 2014-2015, como dices, ¿no? Pues de repente mucha gente tiene iPhones, ¿no? Y la gente, ya Internet no se utiliza solo desde el ordenador, y es la época donde ya los Ubers, ¿no? Airbnb ya están explosionando, ¿no? Empezando a crecer de verdad ya por todo el mundo. Cuéntanos un poco cómo arrancáis, ¿no? Porque tú es verdad que tú ya eras second time founder, no habías hecho un exit tampoco que te cambiara la vida, pero ya sabías emprender, ¿no? Habías hecho la mili, como quien dice. Cuéntanos cómo esa primera etapa del 0 to 1, que para muchos que nos escuchan es la más difícil y la más interesante, ¿no? ¿Cómo empiezo? Esa etapa es brutal, es la más divertida, la más estresante, ¿no? Pero es una pasada. Y cuando miras para atrás es la que más morriña, ¿no? Como más, joder, si volvieras, sí, más añoras, ¿no? Pero, y ahí fue muy curioso, ¿no? Porque fue, por un lado, volver a Barcelona, ¿no? Y ahí empezar a contratar talento, ver gente muy top. Y la idea al final es, oye, las apps, este es el futuro. Las apps van a disruptir lo que vemos en empresas muy consolidadas.
este modelo de clasificados nos lo creemos a muerte, ¿cómo hacemos para ser muy rápidos? ¿no? Modelo de clasificados, por resumir un poco, que hemos tratado alguna vez en el podcast, ¿no? Compra y tal, pero venta de cosas de segunda mano. Es algo parecido a lo que hacía Wallapop. De hecho, bueno, no competíamos porque no estábamos en el mismo mercado, pero hacíamos algo muy parecido a lo que hacía Wallapop, ¿no? También en Barcelona. Y en ese caso, nosotros lo que queríamos ser, y eso sí es muy Second Time Founder, es globales, ¿no? Es la probabilidad de éxito cuando lanzas en más de un país, si sabes escalar y si lo haces de una forma adecuada, es mucho más alta que si solo es en uno, ¿no? Porque hay veces que tenemos ideas buenísimas y no hay product market fit porque el mercado al que vamos no funciona. No porque nuestro producto no sea bueno, ¿no? Y eso queríamos evitarlo, y la forma de evitarlo fue hacer un MVP, un producto muy, muy básico. Hicimos un Excel con todos los países del mundo. Ahí empezamos a medir penetración de smartphones, si había clasificados, cómo hacían publicidad, la renta per cápita, bueno, un montón de variables, y eso nos lleva a lanzar en 17 países a la vez, ¿no? Y lanzamos en una semana en 17 países a la vez. De aquella manera, imagínate, o sea, posteábamos nosotros las cosas a la venta, contestábamos nosotros, ni terms and conditions ni nada. Y me acuerdo que invertíamos $500 al día en marketing en Google, solo SEM. Y lo que pasó es que en 15 días había países con una retención brutal, que la gente solo se había hecho una bola de nieve y estaban usando Let's Go como locos. Había otros países que por más que gastábamos, no había forma de que nadie... Usar Let's Go en aquel momento, por hacernos una imagen de la app, es un sitio donde yo me registro, ¿no? Con un email y una contraseña. Sí. Y subo artículos de segunda mano, hago una foto. Eso es, sí. La gran ventaja es que clasificados pre-apps, ¿no? Tú tenías que sacar una foto, la foto la metías en el ordenador, la posteabas, y entonces luego quedabas, ponías tu dirección o dónde estabas, luego quedabas físicamente con el tío para dárselo. La comunicación era por email, ¿no? Y entonces nosotros hacemos un cambio, bueno, como lo que hoy es clasificado, ¿no? Que con sacar una foto lo tienes ya en el teléfono, lo posteas, la ubicación te dice dónde, no hay que ponerla porque ya es donde has posteado, por lo que cuando te metes en el feed a ver cosas que te gustan, empiezas por lo que tienes más cerca, y luego encima la comunicación es pues por un WhatsApp interno, ¿no? Un servicio de mensajería dentro de la app, lo que lo hace mucho, mucho más eficaz, ¿no? O sea, que el tema, la clave de ese MVP es que había ya localización y había mensajería en la propia app, que eso claro, no lo tenían. En un momento, eso es, donde yo nunca había visto mensajería dentro de una app. O sea, cuando nosotros la lanzamos, lo copiamos a una app que habíamos visto en Singapur. En España no había mensajería dentro de las apps. Claro. Entonces es un cambio brutal. Y luego había un cambio también brutal, que es la parte de cotilleo, ¿no? O sea, cuando tú te metes en la app para ver qué venden mis vecinos, eso era súper sexy. Hoy no le damos ningún valor porque estamos más que acostumbrados. Pero eso lo que nos lleva es a tener sesiones de 7 minutos, que era lo mismo que tenía Pinterest. Entonces, claro, un sitio que vendes cosas de segunda mano, que la gente esté 7 minutos viendo que compra, era brutal. Y básicamente era porque iban a Let's Go por entretenimiento. O sea, nosotros éramos una plataforma, realmente competíamos con un Instagram, Facebook, o un Facebook, ¿no? Era, me meto aquí porque tengo tiempo libre y a ver qué hago, ¿no? Y entonces, como ves algo, pues acabas comprando. Es un poco la experiencia del rastro, ¿no? Tú vas al rastro no para comprar una cosa, vas porque te mola y a ver, y luego te tomas el aperitivo. Y, pues y entiendo que en un momento, en un inicio, no había modelo de negocio. O sea, lo que vosotros pensaríais es, oye, la gente que luego querrá promocionarse y pagar para salir arriba y tal, pero... Mira, Facebook había nacido no hacía tanto, y bueno, no hacía tanto, 8 o 9 años antes, y nacieron y no tenía modelo de negocio. O sea, era un momento donde era viable montar cosas y levantar mucho dinero sin saber muy bien el modelo de negocio, porque lo que importaba era la retención. Si tú tenías horas de personas, sabías que un día lo ibas a poder monetizar. Y era un negocio muy B2C, de mucha escala, ¿no? Si yo tengo la atención de muchos usuarios B2C a escala, pues en algún momento les sacaré dinero de alguna forma. Claro. ¿Y eso cómo sacamos dinero? Pues sacamos dinero con la publicidad dentro de la app, que funcionó súper bien y además fue muy rápido. Y sacamos dinero con profesionales, ¿no? Si tú eres un concesionario de coches, quieres publicar más de 2 coches a la hora de vender en Let's Go, el tercer coche pagas, el cuarto pagas, quinto, final, ¿no? Sí. Y eso, bueno, fue muy bien, fue un reto, porque cuando naces que solo te preocupa el crecimiento, bajo la premisa de winner take it all, ¿no? Entonces tenemos que ser el winner. Y después dice, bueno, ahora ya no solo crezco, sino crezco y monetizo, ¿no? Eso en una startup es dificilísimo, ¿no? Nova es la red social profesional que conecta al mejor talento. La clave que diferencia a Nova de LinkedIn y de otras redes que puedas conocer es la calidad de nuestros miembros, que tienen que superar un proceso de selección para entrar. La propuesta de valor de Nova se basa en la creencia de que tu red de contactos y tus conexiones determinan tu potencial profesional. Habrás oído hablar de Your Network is Your Net Worth, que dicen los americanos. A través de funcionalidades como Gravity, nuestro motor de matchmaking 1 a 1,
programas de mentoring, grupos locales por función o eventos inspiradores, nuestros miembros expanden su red de contacto con gente relevante y aceleran sus carreras profesionales. Nova conecta ya a más de 25.000 personas de alto potencial que viven en más de 80 países del mundo y que trabajan en áreas tan diversas como las ventas, el marketing, la consultoría estratégica, la banca de inversión o el desarrollo del software. Así que si eres una persona con ambición, quieres expandir tu red de contactos con gente inspiradora y llevar tu carrera al siguiente nivel, apúntate a la lista de espera en nuestra web o consigue una nominación de otro miembro. Seguimos con el podcast. Pero vamos a ir contándolo por paso, ¿no? Porque al principio estabais solo en crecer, entonces tú empiezas a crecer, lanzas 17 países, al final hay 5 que tiran. Todo eso con dinero vuestro, ¿no? De los socios. ¿Quiénes sois los socios? Que no lo hemos contado. Mira, los socios somos Alec Osenford, Jordi Castelló y yo, ¿no? Entonces, Alec había fundado OLX antes, que es un portal de clasificados enorme, bueno, globalmente, pero que nació originariamente en Latinoamérica. Él vivía en Argentina en aquel momento. Luego Jordi Castelló, que es de Barcelona, que había montado un Mundo Anuncio, que también era clasificado, se lo habían vendido a OLX, tenía mucha relación, muy amigo de Alec, ¿no? Yo a Jordi le había conocido por mi anterior startup, que era parte del consejo, y bueno, y coincidió que los tres estábamos libres en el mismo momento, ¿no? Ellos habían salido de OLX, yo había vendido Capitalis, y bueno, y un momento de, oye, ¿qué hago con mi vida, no? Y ahí, pues, por relación personal nos acabamos uniendo para hacerlo juntos. Y entiendo que los perfiles ninguno es técnico. Jordi no es técnico, pero tiene... Más de producto. Sí, no, y de producto a saco, es brillante, es listísimo y tiene... O sea, y él, no te digo, o sea, no estudió, pero sabe programar. ¿Y el MVP cómo lo hicisteis? El MVP era lo más... O sea, de vergüenza absoluto. No. Lo hicimos con el que luego fue CTO de Letgo, con Carlos Grau. Y era un MVP muy básico, con un diseño horrible. Era un MVP que yo me acuerdo que cuando se lo enseñamos a los inversores yo me moría de vergüenza. Decía, pero de verdad queremos levantar pasta con esto. O sea, no... pero era un MVP que, de nuevo, sentíamos esa presión de ir rápido, ¿no? De ser los primeros. Y entonces, aunque era una mierda, había que salir ya, porque si no sales ya, no estás preparado, ¿no? Y la sorpresa es la atracción, o sea, que fue enorme. Incluso sin un buen producto. Bueno, fue enorme porque había una necesidad latente para lo que nosotros hacíamos. Y la gran ventaja fue lo rápido que encontramos los mercados donde la necesidad latente existía, ¿no? Y eso fue... Entonces levantasteis capital rápido con Prosus, ¿no? ¿Cuánto fue Entonces, la primera ronda? La primera ronda fue de 10 millones y una valoración de 100. O sea, fue un número absolutamente de loco. Claro, que eso para una, digamos... Bueno, en el año 2014, en el año 2014 no había pasado. Es una locura, ¿no? Nosotros habíamos metido, pues creo que eran casi $300.000 de nuestro dinero y habíamos tirado con eso casi un año. Y luego te digo, la ronda era enorme, pero si racionalizas la ronda no era loca. O sea, nosotros estábamos en 5 países, Canadá, Italia, Turquía, Estados Unidos y Noruega, donde las métricas de Letgo eran mejores que las métricas del líder de clasificados, en una categoría que se consideraba madura y imposible de disruptir en aquel momento, ¿no? Entonces, claro, o sea, cualquier startup de esas por separado habría levantado una valoración, hombre, no sé si 20, que es lo que te sale, ¿sabes? Pero o sea, no era una locura. Bueno, a mí no lo parecía, pero no era una locura. O de las métricas nos da igual, lo único era retención y velocidad. La calidad de la retención. Sí, los inversores que hicieron sois brutal. capaces de retener muy bien usuarios, más allá de no tengáis tantos. Bueno, y luego que los inversores con los que hablamos, que son Prosus y System, los dos tenían portales de clasificados muy consolidados. Y entonces no es ya que veían la oportunidad de negocio, ¿no? Sino que también era una defensa, ¿no? Yo tengo un negocio que vale 7 billion, 8 billion. Estos tíos, si lo hacen bien, van a hacer que mi negocio de 8 billones valga mejor, 1 billón. Digo, tío, me meto y claramente es el winning team. Son fondos, más bien yo pienso en ellos de series B. No, bueno, una ronda de es increíble. Sí. Pero bueno, tienen esa agilidad, lo hacen. O sea, no éramos una excepción. También creo que vosotros sois un equipo fundador un poco diferencial, entiendo, ¿no? En el espacio, por la experiencia en espacio, no habíais emprendido antes, ¿no? Creo que no era la ronda típica. Bueno, y que es muy poco común que una startup que está en 5 países con muy buena atracción levante, o sea, no sé cómo se llama, ¿no? O sea, sí, porque no ha invertido nadie, pero joder, ya me gustaría a mí que me llegue esa oportunidad ahora en Plus Partners, ¿no? Sí. Qué bueno. Y entonces a los 2 años hay otra ronda ya de 100, ¿no? ¿Millones? O sea, si me vas a preguntar los números me vas a pillar, porque no me los sé de Pero hubo otra ronda que era pero sí, unicornio, ¿no? Fue muy rápido. O sea, piensa que al final aquí el tema es ganar. En Europa estaba Wallapop, Spoke y nosotros, Spoke Norte de Europa, Wallapop centrado en España, saliendo a Estados Unidos, nosotros que nacimos globales, y luego en Estados Unidos sí que había 5 o 6 competidores muy top. O sea, con gente en Japón, Mercari, era
bueno, lo normal, ¿no? Tecnología nueva que te permite un modelo que tiene muy buena pinta y entonces van haciendo como setas en diferentes países, ¿no? Ahí el tema es quién iba a ser el gran ganador. ¿Y vosotros entonces os centráis Estados Unidos, Turquía al final? ¿Son vuestros Sí, dos vamos mercados cerrando. core? Bueno, la realidad es que teníamos métricas brutales en Canadá e Italia, en Turquía y en Estados Unidos. Y entonces hay una conversación súper dura donde nuestro inversor dice, mira, no creemos, o sea, no había pasado nunca que una startup fuera de Estados Unidos, en una categoría relevante, gane Estados Unidos. Quizá el único caso era Spotify. Y entonces ahí básicamente nos dicen, muy bien, digo, bien hecho, esto os va a ir fenomenal, pero tenéis que decidir si queréis hacer Estados Unidos, solo es Estados Unidos, y os tenéis que mudar a Nueva York, o hacer el resto del mundo y ya buscamos un equipo de americanos que haga Estados Unidos, ¿no? Y esa fue una discusión muy complicada que duró meses con nuestro inversor. Y al final llegamos a una zona gris, ¿no? Un acuerdo de, vale, Estados Unidos priorizamos, yo me mudo a Nueva York encantado, pero vamos a dejar también Turquía porque esto es la bomba, o sea, va como un tiro, ¿no? Turquía lo que nos pasó es que por un tema religioso estaba mal visto comprar y vender cosas de segunda mano. Lo que hacía la gente es darse pues, el portero de casa, una señal de limpieza, tal, cosas que no necesitas, ¿no? Hicimos una campaña de marketing enfocada a jóvenes de 17, 23 años donde le decíamos, oye, esto que no usas, si lo vendes vale dinero y te puedes comprar más barato algo de segunda mano. Y obviamente, pues los prejuicios por un tema religioso de comprar o vender les daba igual a la gente joven y entonces empiezan a comprar y vender. Claro, y se da la situación donde tu padre llega a tu hijo de 17 años con 500 pavos y dice, ¿de dónde lo has sacado? ¿No? Y lo he sacado de esta app y bueno, son los turcos, son súper negociantes, empiezan a bajarse la app y ese año en nuestra categoría fuimos la app más descargada de lejos y estuvimos como en el top 5 del país más descargado. Y luego los 5 años siguientes top 3 del país. Fue un boom enorme. Durante mucho tiempo comprar y vender algo de segunda mano en turco usaban la palabra let go como verbo, o sea, y hoy es el principal destino para compra-venta de coches de segunda mano. De hecho, me fui un verano a Turquía hace poco y, tío, o sea, era arrasado. O sea, la gente todavía... había gente que me conocía por la cara, ¿no? Porque los anuncios iban con tu cara. No, pero yo qué sé, pues los frikis, fundadores de los sí, claro, yo creo que de las startups es como turcas. Si ves al fundador de Amazon aquí, ¿no? Ya, o sea, para ellos Let Go no sabes si es algo local o tal. Y sí, fue situaciones muy curiosas. Y entonces, a nivel de financiación, tuviste esa primera de 10 y luego hubo una más gorda y... Mira, sin números porque no me lo sé de verdad, pero hubo sucesivas rondas. Entonces ahí con Prosus que íbamos creciendo, íbamos haciendo... la verdad es que hicimos muy bien el marketing, teníamos un equipo brutal de branding, conseguimos un equilibrio muy bueno entre performance marketing y branding y eso lo que nos lleva en un momento dado es en Estados Unidos... Wallapop está entrando con un playbook muy parecido al nuestro de crear marca a la vez que creas performance y entonces eso surge la oportunidad de, oye, pues ¿por qué no unimos fuerzas en Estados Unidos? El resto de los países cada uno hace lo que quiere, pero en Estados Unidos unamos fuerza, ¿no? Y entonces hay un momento donde abrimos los libros, ¿no? Y entonces decimos, vale, ¿tú qué has conseguido con el dinero que has invertido? ¿Tú qué has conseguido con lo que habías invertido? Y nosotros salíamos mejor, ¿no? Y entonces eso lo que hace, dice, bueno, vale, unimos fuerzas, pero gestiona la compañía quien ha tenido mejor performance, ¿no? Y entonces ahí hacemos un intercambio de acciones, nos quedamos con la operación de Wallapop en Estados Unidos también, y ahí ya entonces éramos el único player que tenía esa forma de pensar y de entrar en el país, ¿no? Y Wallapop se centra solo en España. Wallapop se centra solo en España. ¿Tú habías dejado ya el negocio en España? Bueno, entonces que nunca hicimos. Nunca fue de los 5 ni siquiera. No, Italia, Canadá y. No, porque ya había un competidor. O sea, uno de los criterios del Excel era: ¿hay alguien haciendo algo parecido a nosotros? Vale, sí, pues ahí no entro. ¿Para qué voy a.? O sea, no, el mundo es muy grande. ¿Para qué voy a pelearme con nadie, no? Bueno, en Estados Unidos que la oportunidad era tan grande que ahí sí, ¿no? Y entonces ahí lo que hace es que los inversores de Wallapop, que eran muy top, ¿no? NEA, Axel, Insight Ventures, acaban estando en nuestro cap table. Y entonces, y de hecho en ese proceso, además de la fusión de las compañías, hay una nueva ronda, ¿no? Donde todos vuelven a invertir en Letgo. Pero digamos que las compañías luego son independientes. Totalmente son simplemente shareholders de la una de la otra. Sí, ¿no? Como si CaixaBank y Telefónica. Fue un momento muy chulo con Agus, porque ahí empezamos a compartir qué habíamos hecho, ¿no? Y cómo veía uno al otro, claro. Y es increíble, que eso luego ya lo he visto más veces, pero que todos pasamos por lo mismo, pero lo mismo en situaciones ridículamente iguales, ¿no? Del mismo problema, pensar en la misma solución, llegar a la conclusión de que esa no es, y vas al otro, ¿no? Entonces, ves como dos equipos buenos, preparados, van en paralelo hasta un nivel insospechado, ¿no? Y nos dimos mucho feedback y aprendimos un montón y creo que eso mejoró la operación de las dos compañías.
Y allí en Estados Unidos competíais contra OfferUp, que es quien acaba comprando la compañía. Bueno, en ¿no? Estados Unidos competíamos contra 6. Vale. Había gente muy, muy gorda. Tenías Mercari, que había salido a bolsa en Japón. Mercari en Japón, con el mismo modelo, es un boom absoluto. O sea, ha cambiado, es un gran conglomerado de tecnología y el origen fue lo mismo que hacía Let's Go, ¿no? Y ellos habían lanzado en Estados Unidos y estaban operando con la diferencia que Mercari no podías quedar físicamente. Estaba obligado a mandar el pedido por correo, servicio postal. Y luego contra OfferUp, que tenía a Andreessen Horowitz dentro y por tanto todos los respetos. Y además habían tenido la capacidad de ser los primeros en verlos, ¿no? Nosotros empezamos en 2014, ellos habían empezado en el 12-11. O sea, era un momento súper pronto y esos años le habían dado mucha ventaja. Y luego teníamos eBay, que había lanzado también su propia app y teníamos 3 o 4 más que lo estaban haciendo muy bien. Entonces la verdad es que la situación era muy complicada porque había mucho talento haciéndolo muy bien. Y eso desde España lo sabíamos, pero cuando nos mudamos a Nueva York fue cuando dijimos, coño, a qué nivel la gente que tienen estos dentro es muy impresionante. Entonces eso genera una situación donde, oye, nosotros pensamos que aquí vamos bien, pero esto, o sea, igual nos quedamos por el camino, ¿no? Y entonces, bueno, habíamos innovado mucho en tecnología de producto y ahí es donde se abre la oportunidad de aquí hay que crear comunidad, ¿no? Si queremos que esto va de retener y con la retención viene la monetización, cuanto más comunidad queremos alrededor de Let's Go, más vamos a retener y más vamos a monetizar. Y probamos diferentes formas de crear comunidad, desde eventos hasta hicimos marketing, probamos radio, probamos prensa, probamos billboards, probamos televisión. Era un momento además donde Google había comprado una agencia de medios muy fuerte, entonces las grandes empresas tradicionales habían movido la publicidad de offline a online porque la atribución era más fácil, entonces había bajado el precio de la offline, ¿no? Y todas las cosas que probamos, vemos que en la tele, oye, aquí hay métricas que molan, ¿no? Pero haya sido una prueba pequeñita. Y entonces la historia es que nos vamos a Miami, nos vemos con CPB, que es nuestra agencia de marketing. A CPB le decimos, tío, necesitamos 2 cosas. Una, que me mires cuánto cuesta hacer una campaña de televisión en una ciudad, 2 y 3, y que me mires startups que hayan hecho tele en Estados Unidos. A las X semanas nos volvemos a sentar y, mira, startups que hayan hecho tele, tenemos Amazon, Hotels.com y, no me acuerdo, Apple, creo que era la otra que nos dijeron, que es como, estás de coña, no hay startup, no puede ser. Les hicimos volver a mirarlo, no creíamos que no hubiese habido ninguna startup haciendo tele, pero no lo había. Y la otra, pues un DMA, que es una ciudad y su zona de influencia, son 7 millones, 214, 321. Y entonces no hay economía de escala, mierda. Y entonces, claro, una startup que en ese momento nosotros teníamos 2 años y pico, ¿no? Y gastarte ese dinero en una campaña de televisión, 7 millones, era una barbaridad, más las creatividades para un DMA, que estamos en un momento compitiendo con 6, donde hay unos tíos con Andreessen Horowitz, muy jodido. Y entonces, pero en esta discusión nos dicen, oye, si hacéis una campaña en todo el país, son 25. Y entonces, porque uno es tele local y el otro es broadcast, ¿no? Y entonces fue como, joder, esto va de hacer 25. Y entonces nos volvemos y empezamos a tener reuniones con nuestros inversores para explicarles que nos queríamos gastar 25 millones de dólares en hacer una campaña de televisión porque la oportunidad era enorme, que lo era. Y fue muy divertido porque nos iban subiendo todos al siguiente nivel, ¿sabes? O sea, tú empiezas con la persona que tienes en contacto, te pasa a su jefe, y acabamos hablando con el presidente del fondo, el fundador de lo que fuera, tal. Y hay un momento donde básicamente lo que nos dicen es, mira, me gusta la gente que piensa out of the box, me gusta la gente ambiciosa, me gusta tal, pero entenderéis que si esto no funciona, no sois los mejores para hacer este proyecto, ¿sabes? Luego es como, tío, si lo quieres hacer, tú verás, pero como falles, estás fuera y se acabó, game over. Y entonces ahí la verdad es que nos lo volvemos a pensar y la conclusión es, si no lo hacemos, ganar a toda esta gente es muy complicado y hay que ganar, estamos aquí para ganar. Y entonces nos liamos la manta a la cabeza, lo hicimos, me vuelvo a Barcelona, estoy con el equipo mientras lanzamos la campaña, que en el fondo tampoco tenía mucho que hacer, pero es que en Nueva York menos, ¿no? Estaba como la gente de sistemas, además era por la noche, bueno, yo hacía lo que podía de apoyarles y nada, y todo va bien, no se cae nada. Bueno, vino gente de Amazon, de Seattle a Barcelona, o sea, fue muy heavy el movimiento para estar seguro de que todo funcionaba. A los servidores que no cayeran, ¿no? Claro, de repente un montón de demanda. Startup 2 años, o sea, ni de coña. O sea, todo era replicado y más servidores y tal. Y entonces, bueno, y podríamos tener 200 millones de visitantes en pocos minutos. Total, que me vuelvo para Nueva York en el avión a la semana, estoy ahí en la aduana, JFK un coñazo, el policía a la cola, no sé, llegó y me dice, ¿en qué trabajas? Soy emprendedor. ¿De qué? De una app. ¿Cómo se llama la app?
Y digo, let go. Y se queda el poli así y me dice, snap, post, chat, sell, let go, que era el mensaje del anuncio de la tele. Entonces el tío se sabía el texto tag del anuncio, o sea, y la musiquita del anuncio de memoria. Y le dice al poli de al lado, he's the founder of Let Go. Y empieza a asomar cabecitas, ¿sabes? En una semana, o sea, yo me había ido, era un pringao que estábamos viendo cómo competir con Ofera o con no sé qué, buscando piso en Nueva York, Te crees y de veces a la repente vuelta. un policía te conoce, ¿sabes? Y fue brutal. Y entonces ahí eso lo que nos dijo es, claro, tú cuando haces una campaña de tele y tienes una startup, siempre sube, porque cuando la gente lo ve, reacciona. Lo que quieres es el top of mind, o sea, es que se les quede dentro. Claro, cuando un tío en la calle te reconoce y sabe y se le oye al de al lado, En entonces ahí notoriedad dices, de vale, marca, ¿no? esto ha funcionado. O sea, va a haber un antes y un después, ¿no? Que luego es difícil de justificar en el corto plazo, ¿no? Hablábamos con Exótica, que está haciendo Sí. tele ahora en Bueno, hablé con Canadá ellos y antes tal. de que lo hicieran. Y les ha ido fenomenal, pero claro, Completamente. hay que tener un poco de leap of faith, ¿no? Y apostar, porque no es... Lo han hecho muy bien. O sea, yo creo, como emprendedor, siempre te la juegas, tío. O sea, ahí o sea, tu vida va de probar cosas, innovar, y las que funcionan te las quedan, las que no, otra, ¿no? Si no, no puedes disruptir. Pero bueno, lo que hay que tenerlo con cabeza, comunicarlo bien y ir paso a paso y corregir rápido, ¿no? En esta época que entiendo que ya estamos llegando un poquito antes de la venta, ¿vosotros ya ganáis dinero? O sea, ¿hay revenue al menos en la compañía o todavía es puro O sea, coste? nosotros estamos facturando, obviamente nunca fuimos rentables, pero sí, claro que había. Hay algo, pero es pequeño contra los usuarios que tienes. Hombre, sí, comparado con lo que gastamos en marketing, sí. ¿Cómo mides tú, ¿no? ¿Qué CAC es válido para ti, ¿no? O sea, ¿cómo toma? Porque dices, oye, me va bien performance contra la brand, pero yo, ¿no? ¿Qué CAC asumo? Porque evidentemente si tú inviertes más, pues siempre vas a crecer más. Pero Bueno, no, tiene truco, no es tan obvio como eso, porque según inviertes más, o sea, hay un momento donde tiras el dinero. O sea, el punto es encontrar el punto de equilibrio donde tú estás invirtiendo y a un coste de adquisición el mínimo posible para conseguir el máximo de usuarios retenido. Entonces, la cuestión es saber rápido qué es un usuario retenido, ¿no? O sea, yo hago una campaña, el tío me llega, en 4 meses, ya sé si sigue usándome 4 meses, pero ¿cómo sé en una semana si esa campaña a un precio razonable me da un tío resumido? Retenido. Y eso para nosotros fue bueno, estuvo en todas las conversaciones durante mucho tiempo. Y es muy interesante, está muy relacionado con el concepto de North Star Metric, y al final lo que nos dimos cuenta, o sea, algo que tenía muy bueno Let Go y está relacionado con la respuesta es, en un momento donde ahora todo el mundo habla de IA, de data y demás, nosotros teníamos 20 ingenieros de datos haciendo Machine Learning dentro de Let Go, que era algo muy excepcional, que no pasaba. Y bueno, y ahí siguen en muchas startups, es gente que lo ha hecho fenomenal, teníamos un talento brutal, ¿no? Y esos ingenieros fueron los que nos ayudaron estaban trabajando con el equipo de marketing mano a mano para entender que las campañas estaban bien gestionadas. Entonces lo que nos dimos cuenta es que cuando un usuario se baja la app en menos de 48 horas, postea algo a la venta o tiene una conversación, tanto en la conversación o en eso que ha posteado a la venta, hay 3 pin spawns. Hola, me gusta tu chaqueta, sigue a la venta, sí, sigue a la venta, fenomenal, me le bajas el precio. Si eso pasa, 1, 2, 3, ese usuario va a estar retenido. La probabilidad de que estuviese retenido era enorme. Entonces, todo lo que hacíamos, tele no, porque eso es branding y tu capacidad de reacción es corta, pero campañas de marketing, incluso de branding que no eran por tele. medíais luego esa retención en medíamos 48 eso. horas. Y entonces había una media y no se te podía ir más. Entonces, nosotros sí teníamos la vocación de crecer todo lo rápido que tuvieras y invertir nuestro presupuesto en marketing todo lo rápido y agresivo que pudiéramos, porque winner take it all. Porque tú dices que llega un momento donde porque tú captes más usuarios, esos usuarios ninguno o un porcentaje ridículo Bueno, lo o retienes. te cuesta tanto conseguir los que hacen el 3 ping-pong que estás... Que es claramente... Que no tienes que hacerlo porque hay otras vías más económicas de hacerlo. O por más que metas, no consigues lo que hacen el 3 ping-pong, luego no van a estar retenidos, ¿no? Y eso para nosotros era una obsesión y eso era una conversación constante dentro de la compañía. Qué bueno. Y cuando llegamos ya a la historia del momento de la venta, ¿no? Que has anticipado antes, justo antes de la pandemia, ¿cómo de grande es Let Go el momento en el que tú sales, ¿no? En usuarios, transacciones, facturación. Let Go ahí teníamos 100 millones de descargas. Seguíamos con una... MAU o WOW, o no sé con qué frecuencia se usa eso, más MAU, imagino, ¿no? Pues nunca fueron datos públicos y ahora te los podría decir porque ya ha pasado tanto tiempo que no pasa nada, pero es que no me lo sé de verdad, o sea, porque... Pero es un 10%, un 50% de orden de magnitud. Me vas a apretar, pero no te lo... O sea, no es porque no quiera, te lo busco y te lo digo, pero no me lo sé. O sea, ahí nuestra obsesión era con crecimiento y con retención. Y ahí lo que pasa en el momento de la venta es
estábamos empezando a bajar la velocidad de retención, que había sido increíble. Seguíamos de retención, no, de crecimiento. Estaba empezando a llegar a un plató. Ahí lo que pasa también es que nos estamos matando con OfferUp. O sea, hay un momento donde con la campaña de televisión, que eso no te lo he contado, todos los competidores de los 6 que había van muriendo y solo queda uno que es OfferUp y nosotros. Y hay una situación muy curiosa donde OfferUp es líder de las principales ciudades de la costa oeste y nosotros somos líderes de las principales ciudades de la costa este. Y en el medio del país ganábamos nosotros, pero las poblaciones no son tan grandes. Y así estamos 3 años las dos compañías, ¿no? Entonces hay un momento racional absoluto donde decimos, tío, ni ellos me pueden ganar porque ya tengo mi marca es tan fuerte en estas ciudades que es imposible que entren, ni yo les voy a poder ganar a ellos porque ya no Sin voy a hacer escala nada. nunca vamos a ganar dinero ninguno de los dos. No Claro. entiendo que también los inversores Y mientras sigamos metiendo dinero a locos porque me estoy defendiendo del otro, tal. Y entonces ahí pasan cosas muy curiosas, ¿no? Hay 2 intentos de fusión, 2 veces que OfferUp se viene a Nueva York para negociar la venta, pero y ahí yo creo que era un tema de ego, ¿no? O sea, porque todo iba bien, entonces, ¿por qué me voy a fusionar? La oportunidad es enorme, tío, los 2 equipos habíamos llegado aquí y ahí la discusión era, oye, a ver, yo soy americano y me ha costado menos. Y yo, yo estoy de fuera, pero, tío, lo he hecho mucho más rápido que tú y ya estabas tú, porque tú cuando te ha costado menos porque no había nadie, ¿no? Y esa discusión nos lleva a que ninguno quería realmente ceder y eso hace que las 2 veces nos salga el deal. Y entonces ahí ocurre una tercera cosa. Primero, que el sentido común acaba por imponerse, ¿no? Pero luego además llega la pandemia, ¿no? Y llega la pandemia y mi socio Jordi está viviendo en Singapur. Y entonces empieza por Asia, ¿no? Y entonces él la ve. Y ahí, bueno, y empezamos a percibir que eso nos iba a cambiar la vida. O sea, y que si algún día nos queríamos fusionar con OfferUp, o lo hacemos pronto o no sabemos cuándo la pandemia cómo nos va a afectar para eso, ¿no? Y ahí teníamos discusión los 3 y estas cosas que pasan en la vida, que esa misma semana que estamos hablando sobre esto, pandemia no es tal, Andreessen Horowitz contacta a Prosus y le dice, oye, tío, estos niños no se van a poner de acuerdo, llevan 2, estamos perdiendo el tiempo, se está alargando el proceso, aquí hay que forzar una fusión, ¿cómo lo hacemos, no? Y nos llaman los de Prosus y dice, oye, tío, nos han vuelto a contactar estos, que las 3 veces contactaron ellos. Y entiendo que no querréis fusionaros, pero esto está sobre la mesa. Y ahí ya era como, bueno, vamos a volver a hablar, no Porque sé. los términos no es que fueran mucho mejores, es sobre todo el tema de la pandemia lo que más te había cambiado. Sí, o sea, yo creo que los términos, o sea, teníamos tanta fe los 2 equipos en que esto iba a ser grande que al final, bueno, no, los términos nos daban un poco igual, ¿sabes? Pusimos todo sobre la mesa para ganar cada uno de los dos. Y entonces ahí lo que fuimos es mucho más razonables. Ahí ya teníamos los libros abiertos 2 veces, no hacía falta ni due diligence a llegar como estaba. Y fue un proceso muy, muy rápido. Fue un proceso de 1 mes, te diría. Donde, bueno, vamos con los documentos legales, empezamos tal, hacemos un 50-50, todos de acuerdo, cedemos a ellos la gestión y nosotros a cambio conseguimos la venta de Turquía, que era muy importante porque era una empresón, iba como un tiro, se vendió por casi 200 millones. Y a la propia compañía nueva. Se lo vendimos a Prosus. A Prosus. Prosus, que estaba muy grande en esa zona. O sea, era muy complementario a todo lo que ellos estaban haciendo en porque claro, no era un deal en cash. El único cash era este. El cash fue de Turquía. Y habíamos hecho cash un pequeño secundario por el camino. Y luego lo que hacíamos es que nos queríamos como accionistas de la prefer en la de OfferUp. En el merch de OfferUp. OfferUp, que ahora es que sigue ahí operando, que todavía no se ha vendido. Yo personalmente yo estoy deseando, no sé el resto, pero bueno, que ahí va creciendo, ahora hace EBITDA positivo y bueno, ya la venderé. ¿Y esa compañía vale hoy tanto como valía cuando os fusionasteis? Yo creo que no. Yo creo que no, porque todo el mundo ha cambiado. O sea, mirando para atrás, creo que tenemos que haber vendido. No vale por muchos motivos. Uno, porque la IA ha cambiado. O sea, OfferUp no es AI-driven y eso es algo que te pesa, ¿no? Y quizá en el momento donde se ve mobile first era lo caliente, era el momento de vender, ¿no? Porque la proyección es mucho más grande. Y no también porque, bueno, pues porque al final el crecimiento ha sido el que ha sido y están ahí. Pero sí debería valer mucho, muchos millones. O sea, y digamos que tú ya sacaste un dinero que te cambia la vida de Turquía, sí, pero tienes una parte importante de tu patrimonio, o sea, ya, ¿no? Yo había sacado el dinero de Turquía, habíamos hecho secundario antes también y eso me cambia la vida, efectivamente, y todavía hay una parte de ahorros que están ahí. Tienes ahí con OfferUp, a ver si les va bien.
Y entonces tú llega un momento que pasa a muchos emprendedores de éxito, ¿no? Que vendéis y dices, oye, ¿qué hago yo el lunes por la mañana, ¿no? Claro, es una situación muy curiosa. Que porque pasa en pandemia, además. Completamente unexpected, ¿no? Porque esto, ya te digo, en un mes lo cerramos todo y yo no tenía plan B. O sea, porque de alguna forma... Bueno, porque creo que te descentra. Creo que pensar en qué voy a hacer después cuando todavía estás ahí a saco en el hoyo no es muy inteligente. Y entonces me había forzado a no pensar en un plan B. Pero de repente hay un día que de verdad pasa, ¿no? Yo me había venido a Barcelona a ocuparme de... Bueno, tenía un año de burnout y además a ocuparme de la oficina, a dar soporte a la oficina para hacer la transición tranquila, tal, no sé qué. Pero es que vendimos... O sea, yo firmé el contrato el primer lunes que nos encerraron en el lockdown en España, con una notaria holandesa que, 12 de marzo, con, ¿no? con el pasaporte aquí y la cara, repite esta frase y eso era una firma, ¿no? Y entonces, en una casa que pues estaba muy bien, pero una casa alquilados ahí en Barcelona, con mi hijo 2 años, mi mujer, que no sabíamos cuánto iba a durar esto, y así empieza mi celebración de la venta, ¿no? Entonces es un momento muy curioso porque todo lo que has pensado que iba a pasar el día que vendes tu compañía, no pasa nada, ¿no? Y luego, por otro lado, porque no sé qué hacer con mi vida. Claro, cuando los emprendedores tenemos esa tentación, ¿no? O es lo más común es que hayamos estado currando toda nuestra vida, ¿no? Al final... El hábito de hacer, ¿no? De estar todo el día haciendo, ¿no? Constantemente, o sea, y cuando no, el fin de semana, si no estás haciendo, estás pensando en qué tengo que hacer o qué he hecho, ¿no? Y de repente estás vacío, o sea, y además con la certeza absoluta de que no me daba para emprender otra startup. Ya llevaba 2 y además lo que emprendía no iba a ser tan grande como Letgo, ni en Estados Unidos, ni Unicornio, ni no tenía sentido, ¿no? Que hay muchos emprendedores, no tu caso, pero que caen en depresión. O sea, hay casos conocidos, ¿no? El chico de Loom, por ejemplo, se hizo muy famoso. Bueno, no me extraña nada que caigan en depresión, porque es una sensación de vacío muy fuerte, ¿no? O sea, yo supongo que es como lo que pasa a un futbolista, todas estas cosas, ¿no? Que con 40 de repente... Sí, es difícil. Y es algo que nunca piensas. Y creo que no está... creo que es bueno, ¿eh? Nunca pensar que con 40 me va a pasar esto. Pero entonces es como muy unexpected. Y bueno, y sobre todo, o sea, lo que pasa es mucha depresión y lo que pasa muy frecuente, porque ahí estudié casos de emprendedores. ¿Qué hace la gente cuando ven su empresa? Y me dediqué tiempo a mirarlo. Digo, es increíble el porcentaje tan alto de emprendedores que vuelven a emprender. Y es porque, pero ya quizá el motivo es otro, que es la salida, ¿no? Es como no es estar quieto, vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Yo ahí tenía una parte muy fuerte, ¿no? De trabajarme, de decir, oye, tú creces cuando estás fuera de tu zona de confort. Creo que nunca en mi vida he estado tan fuera de mi zona de confort como ahí. Las transiciones son una mierda, son dificilísimas. Y yo digo, pero esto me hace crecer seguro, ¿sabes? Igual que yo quería ser emprendedor toda la vida y he tardado 20 años en montar mi empresa a venderla, ¿dónde quiero estar dentro de 20 años, ¿no? Y ese día empezó eso, ¿no? Es decir, vale, pero ¿y Enrique con 60 y tantos qué quiere ser, no? Y ahí pasas de centrarte quizá en el tú a en el otros, ¿no? De más de buscar cómo ayudar a los demás, ¿no? O sea, como sí. que quizá ya buscas, dices, oye, yo ya tengo mi vida un poco resuelta, por así decir, ¿no? Quizá gano más satisfacción o gano más felicidad, ¿no? Ayudando a otros a tener éxito, ¿no? Yo creo que es un poco Empieza otra etapa, o sea, empieza una etapa donde das relevancia a cosas que no la tenían. O sea, donde tener purpose, ¿no? O sea, hacer las cosas por algo que impacta a más gente, no solo por ti, empieza a ser muy relevante porque es lo que te llena, ¿sabes? Y además también es una etapa donde puedes hacer eso de forma fácil, ¿no? O sea, donde al final tu experiencia profesional le sirve a otra gente para algo, ¿no? Y yo tengo mis dudas que eso habría pasado con Enrique cuando empezaba Atlético, ¿no? En cambio ahora, como has vivido tanto y además tienes más seniority y has visto más cosas y tal, es como que lo has interiorizado y es más fácil que contarlo y ayudar a otros. Y por tampoco alargarnos mucho, resúmenos lo que haces ahora. Sobre todo eres mentor, ¿no? De otras compañías, sí. De Endeavor fundamentalmente, y ahora inviertes en Plus Partners, que vamos a hablar un poco de Plus Partners. Que no eso es. Nada. Sí, básicamente estoy muy vinculado a Endeavor, les ayudo en todo lo que puedo, les admiro muchísimo, es increíble la relación que se genera dentro de Endeavor, ¿no? Y dentro de eso en las mentorías, que soy bastante activo. Y luego la otra, soy embajador de Endeavor y entonces es un rol más de conexión con el ecosistema, de ayudarle y demás, ¿no? Y luego el otro paso es, bueno, Endeavor está centrado en Scale-Ups, muy bien, esa es la forma de tu granito de arena a la gente que le está yendo bien y crece. ¿Cómo haces eso con los que están empezando de cero, ¿no? Que es muy importante. Y ahí lo que pasó es empezar a conocer gente que empieza de cero, empezar a ayudarles, o sea, la vocación era completamente ayudar. Y me di cuenta que una forma de ayudar, obviamente, es meterles dinero, ¿no? Y cuando tú metes dinero, traer más gente que mete dinero, con lo que ayudas a hacer la ronda y hacer el proceso, ¿no?
Y eso me lleva a que un día, después de 2 años de la venta de Letgo, me levanto y es la primera vez que siento, oye, yo quiero trabajar. O sea, que es muy chulo. O sea, estar 2 años que no te apetece trabajar y no trabajar y llevarlo razonablemente bien, la verdad es que fue una experiencia buenísima. Pero ahí me pasó a ser un problema de, joder, yo ahora ya tengo ganas de impacto y qué hago con mi vida. Y entonces es cuando digo, de todo lo que he hecho durante estos años, lo que más me divierte y lo que quiero hacer, lo que más me realiza y donde veo la oportunidad es apoyando a emprendedores que empiezan de cero. Y ese es el comienzo de Plus Partners. ¿Y cómo de grande es el fondo? Y si quieres resumiros la tesis, ¿no? Para que el que nos escuche que oye, que puede estar interesado. Seguro que habrá novas que querrán que inviertas. Bien, por favor, contactarnos. Plus Partners es un fondo invertimos en Pre-Seed y en Seed, y Pre-Seed nos gusta mucho más que Seed. O sea, gente que se acaba de conocer, que tiene una idea, que hay una línea de código, que no hay ni clientes, por favor, contactarnos. Feliz de hablar con vosotros. Es el momento en el que creemos que más valor podemos aportar. Y es un fondo de, casi va a ser de 50 millones. Estamos acabando ya el fundraising muy cerquita. Invertimos en Portugal, Italia, España, pero principalmente España, y en 3 verticales: salud, fintech y productividad, ¿no? Entonces, la gran diferencia te diría que es que aparte de aportar dinero, aportamos valor y lo hacemos de 2 formas. Uno es foco en ser internacionales, ¿no? Hablamos de lo importante que es salir con tu startup de España. Como país español es un país maravilloso, pero es elevar el nivel de ambición de los founders. El valor que generas en tu startup, en ti, económico, de personas, de talento, si tienes éxito en más de un país, es brutal y el esfuerzo no tiene nada que ver, o sea, compensa de todas. Lo que pasa es que hay playbooks, hay que ver cómo lo haces, con quién lo haces y hay formas muy inteligentes que minimizan el riesgo de no tener éxito en otros países, ¿no? Esa es una. Y luego la otra forma de ayudar es a través de 2 networks. Uno es un grupo de emprendedores de éxito en los 3 verticales en los que invertimos, que nos ayudan como en el comité de inversión, pero luego también ayuda a los emprendedores en los que invertimos para el go-to-market. De hecho, la mayoría del dinero que hemos levantado en el fondo, del dinero privado que hemos levantado en el fondo, el 56%, es dinero que viene de emprendedores. Que eso, pues genera esa comunidad, esas ganas de ayudar, gente que ayuda a gente, ¿no? Y luego hay otro network que es directivos de scale-ups, que trabajan en talento, go-to-market y fundraising, ¿no? A quién contratas, cómo le pagas, conflicto, proyección, qué perfiles que te hace falta, senior, junior. Dentro de talento ponemos un coach a todos los emprendedores en los que invertimos. Obviamente es opcional, pero ahora lo han querido todos, ¿no? Que es alguien que les ayuda a generar vínculos dentro de la compañía, a crear la cultura, ¿no? Y que ayuda mucho. En Estados Unidos es súper común, pero aquí no lo es tanto. Go-to-market, qué países ir, cómo hacer marketing, cómo invertirlo. Y fundraising, obviamente ayudamos, pero no solo hacemos intros, ayudamos en más cosas en la parte de fundraising, ¿no? Habéis invertido en alguna compañía ya conocidilla, ¿no? En Orbio recientemente, ¿no? Hasta ahora hay 2, Orbio y Uptail. Orbio, ya han hecho mucho ruido y son muy conocidos, ¿no? Y Sergi y Nacho es muy top. Además, es un gustazo porque es gente que es amiga, o sea, que conocemos antes de montar el fondo, ¿no? Yo a Sergi lo conocía a través de Endeavor, con Nacho, a través de Uriol, mi socio, que invirtió, fue el primer VC en COVID, y además estábamos en la misma oficina en Ático, con lo que nos veíamos muchos amigos comunes. Y luego la segunda es Uptail, que es un agente de IAs en WhatsApp para cualificar leads, que lo están haciendo excepcionalmente bien. Carlos y Guillermo son unos cracks totales y también súper contentos. Y hoy firmamos la tercera y la cuarta. O sea, es un día que vas a traer suerte. Tercera y cuarta inversión, todavía no puedo decir cuáles son, pero ahora, hoy por la tarde, en principio hay un DocuSign en mi inbox que están revisando los luego me lo mandas por WhatsApp y me confirmas. Cuando esto salga ya las habrás invertido. Claro, ya será público. Sí, pero bien. Como se cagan esta tarde y lo digo ahora. No nos vamos a generar mala suerte ahí. Pues oye, nos enteraremos. Oye, pues si quieres, has contado súper breve tu historia antes, ¿no? Pero por hacerte un par de preguntas de tu pasado, ¿no? Porque mucha gente quiere acabar haciendo lo que tú has hecho, ¿no? Emprender y luego ser inversor, ¿no? Cuéntanos un poco tú de dónde vienes, ¿no? O sea, ¿tú ya querías ser emprendedor de joven o cómo llegas, ¿no? A todo el mundo de Internet y del emprendimiento? O sea, yo soy un perfil un poco raro porque estudio Derecho. Yo soy de Santander, me vengo a Madrid a estudiar, estudio en un colegio mayor, estudio Derecho y Empresariales, tercero de carrera el colegio mayor está adscrito a la universidad, el San Pablo. Ahí nos dan acceso a Internet a una velocidad decente, ¿no? Cosa que en aquel momento no pasaba. Y yo me acuerdo toda una noche navegando por Internet en shock absoluto con algunos de los colegiales, compañeros que eran ingenieros informáticos que me contaban de qué iba esto. Y fue como, joder, estoy en tercero de carrera, me ha ido bien, pero yo quiero dedicarme a esto, ¿cómo hago como abogado para dedicarme a esto, ¿no? Y eso fue un shock, fue un amor a primera vista.
Eso lo que me lleva es, bueno, por suerte y curándolo mucho, acabo trabajando en Terra, que Terra era de Place to Be en aquel momento, en el año 2000, cuando yo salgo, era la empresa de Telefónica para proyectos de Internet. Y de Terra acabo en uno de sus clientes, que es la Escuela de Música Reina Sofía, que está haciendo un proyecto con la Comisión Europea de innovación, que es vídeo sobre Internet en un momento donde no existía YouTube. O sea, fue pre-YouTube, innovación 2000, ¿no? brutal. Sí, lo hacíamos todo con servidores en locales, en los centros de enseñanza. Fue un proyecto chulísimo que me pasé viajando por toda Europa, viendo centros de investigación y de música. De alguna forma, como tú te enamoras del mundo Internet, ¿no? O sea, que no estabas tanto pensando en emprender, sino en estar en el mundo Internet, ¿no? Es casi como que se enamora de la IA, ¿no? O sea, claro, pero eso fue natural. O sea, yo vengo de un entorno donde al final pues estoy rodeado de empresarios, tíos, padres, abuelos, tal. Vale, Y es que ya venías de una cultura de empresarios. Sí, total. Y entonces se unen las dos, ¿no? Lo que yo no sabía es que eso se llamaba emprender, lo que no sabía es que eras un emprendedor, ¿no? Pero yo quería montar mi propio negocio, mi propia empresa, que era lo que había visto en casa, ¿no? Y tú hiciste, que no lo has contado, hiciste IS, hiciste MBA, ¿no? ¿Qué te aportó IS, ¿no? Y cómo de valioso crees que es, si te lo proyectas a hoy, ¿no? Hacer un MBA para... Sí, yo creo que es fundamental. O sea, el IS a mí me abrió la mente. O sea, el IS fue quien me enseñó que el mundo era pequeño. O sea, que no vale con quedarse en España, que hay que salir fuera. Era un ambiente muy internacional. Yo estaba en la selección internacional además. Y me dio, o sea, normalicé cosas que hasta entonces quizás no tenía normalizadas, ¿no? Y luego te asienta muchos conceptos, te ayuda a desarrollar, bueno, una intuición de qué huele mal, qué huele bien, qué tiene sentido, qué no tiene, ¿no? Porque ves tantas cosas a la vez. Y luego, fíjate, me ayudó a conocerme a mí mismo, ¿no? A saber qué cosas se te dan bien, porque pruebas tanto en tan poco tiempo que al final ves de forma natural que eres bueno y que no eres bueno, ¿no? Y bueno, y luego lazos que hoy mantengo, ¿no? O sea, el network de IS es muy fuerte, ¿no? Y muy, muy tiene una fuerte. comunidad de alumni muy potente en España. Muy, ¿no? muy fuerte. Y es curioso, o sea, todos los que hemos estudiado en MBA, cuando puedes estar 10 años sin ver a alguien, que cuando ves a alguien con quien has hecho el máster, el lazo es tan fuerte, ¿no? Que hay una sensación de confianza absoluta y que te abre muchas, muchas puertas. Y ahora estoy haciendo gente, o sea, claro, como estaba fuera de España, muchos años de poca relación y hoy hay 3 o 4 compañeros que están vinculados de alguna forma con la tecnología que tengo mucha relación con ellos. Yo creo que algo que es chulo de tu experiencia, y yo recomiendo mucho a gente que me pregunta yo cómo hago para emprender, ¿no? Gente en la carrera, es que tú fuiste de los primeros empleados de una startup scale-up después de IS, que ese tipo de experiencia, ¿no? Yo creo que es brutal, ¿no? Yo, de hecho, yo siempre lo echo de menos yo mismo, ¿no? Yo, si hubiera sido, ¿no? Entre BCG y Nova, hubiera sido early employee de otro, a mí me habría ahorrado un montón de errores y habría ido más rápido. Para mí es el gran consejo, ¿no? Cuando alguien te llama y te dice, yo quiero emprender, ¿qué hago con mi vida? Digo, tío, vete a trabajar en una scale-up, inténtalo. O alguien que tenga muy buena pinta y que esté empezando y que todavía es pequeñito, pero que estés cerca del founder, o vete a una scale-up. O sea, creo que te cambia la vida. Y eso a mí me pasó de forma natural, fue pura suerte. Acabo el IS, un amigo del IS tenía un amigo que estaba montando aquí Simio en alemán, y Simio era un operador de telefonía móvil en Alemania que estaba expandiéndose internacionalmente, su primer país fue España. Entonces yo fui pues el primero o segundo empleado de Simio aquí y eso desde buscar la oficina hasta equipo, toda la parte legal, yo ahí me encargaba, bueno, al principio hacía de todo, luego fue desarrollo de negocio y fue una experiencia increíble de cómo montar una marca, cómo hacer marketing, cómo llevar a la gente de tecnología, cómo escalarlo. O sea, la verdad es que aprendí todo y ahí fue cuando me sentí preparado y cuando empieza Captalis, ¿no? A los 3-4 años de estar en Simio. Ya estabas listo para emprender. Oye, pues súper interesante. Ya para cerrarte alguna pregunta que solemos hacer en Nova a los invitados y con esto cerramos, que tampoco si nos vamos a pasar de la hora. ¿Cuál es tu definición de talento? ¿Qué cosas miras tú cuando contratas o has contratado para tus equipos? Mira, yo creo que para mí es muy importante la parte de vocación, ¿no? O sea, gente que trabaje porque le gusta trabajar y porque le divierte y porque cree que eso tiene una parte de desarrollo, ¿no? Es tío, tú trabajas, te pagan dinero, pero lo más importante del trabajo es en lo que te conviertes, ¿no? Y cuando desarrollas esas skills y tus capacidades y tus habilidades, eso es muy difícil de medir, pero a mí me parece fundamental, porque marca diferencia sobre alguien que trabaja porque le gusta y que piensa a largo plazo y que va a dedicar todas las horas y además disfrutándolo, ¿no? Versus lo otro. ¿La vocación es más hacia el craft, digamos, hacia, oye, yo quiero ser un gran vendedor? ¿O es mi vocación porque me encanta Let's Go y quiero ayudar a, ¿no? El negocio de segunda mano y el impacto que eso tiene en mejorar la vida de la gente? O sea, ¿es una vocación hacia la compañía, hacia la función? O sea, la verdad, a mí yo creo que es muy importante. A mí lo que siempre me ha gustado. Lo que pasa es que
lo que siempre me ha gustado cuando he emprendido es la parte de equipo, tío. Es montar un equipo, o sea, estar orgulloso del equipo, crecer juntos, hacer algo, sentir como un pegamento, ¿no? Atraer el mejor talento, que el talento se quede y el impacto que eso tiene. A mí esa parte me parece súper satisfactoria. Y para mí mucho tiempo pensé que era por lo que emprendía. Luego es curioso porque el día que vendes y por tanto recibes dinero y por tanto ya no tienes la zanahoria económica, tío, se me fue la energía a la mierda, ¿no? O sea, con lo que la parte económica para mí era importantísima, pero no era consciente mientras lo hacía y luego creo que es muy importante emprender por dinero. O sea, es uno de los... O sea, tú emprendes por muchas cosas, ganas dinero y la cultura anglosajona lo tiene clarísimo, está ahí arriba lo primero, ¿no? Los latinos ahí tenemos un poco como que no parezca que es por dinero, que es un error, ¿no? Es muy importante, oye, y es parte del premio y te lo has ganado y el dinero es muy importante, ¿no? Pero, por ejemplo, quizás ahora que ya pues la parte económica la tienes más cubierta, es ese switch, ¿no? Es oye, yo quiero hacer dinero que tengan impactos, también quiero ganar más dinero, pero aparte de eso hay un cómo hago para que el impacto sea positivo en la gente que me rodea, ¿no? ¿Ha habido alguna conexión en tu carrera que haya tenido un impacto diferencial? Que hayas dicho, joder, gracias a esta conexión, a esta persona o a estas dos personas, ¿no? Pues, joder, mi trayectoria cambió y no habría sido la misma. Yo sí, pero lo que pasa es que me pasa mucho y eso igual es algo muy característico mío, ¿no? O sea, hay unas obvias que son mis socios, ¿no? O sea, cuando Alec, Jordi, Uriol ahora, ¿no? Es gente de la que aprendes. Hay tanta intensidad, al final es como un matrimonio, ¿no? Estás desayunando, comiendo, cenando con la misma persona, acabas conociéndole de él, de alguna forma chupas todo el know-how que ellos tienen, ellos chupan el tuyo, ¿no? Y sobre todo es muy importante saber en qué son buenos ellos, qué eres bueno tú, intentar aprender cada uno de los otros. Eso es, obviamente ha tenido mucho impacto. Pero luego, lo que a mí me pasa desde la carrera es que yo, por ejemplo, te conozco a ti, Ramón, veo que eres un tío estupendo, que eres muy bueno en no sé qué cosa, en comunicar, en lo que sea, y cada vez que tengo una necesidad de alguna duda por algo de comunicación, sin querer te voy a llamar, te voy a pedir, voy a estar cerca tuyo, ¿sabes? Genero como unos lazos que hacen relaciones súper fuertes, donde para cada tema que para mí es importante, cada challenge, cada cosa en la que quiero crecer, ¿Tienes de amigos forma que te súper ayudan? intuitiva va pasando, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, o sea, ¿qué gente hablo mucho ahora? Pues con Álvaro Iges, por ejemplo, el fundador de Lucía, que le adoro, es una pasada. Y lo que han hecho es un mérito. Yo soy consejero de Lucía y hablamos mucho por el consejo, pero yo lo admiro personalmente en toda la parte de ella, con el fondo, en cómo piensa, en tal. Con Joaquín Durán, ¿no? De Blue Bull, toda la parte de banca de inversión, que fíjate, tema arduo, ¿no? Y complicado. Y joder, cómo lo enfoca, cómo lo piensa, ¿no? No sé, con Jorge Tú Araujo, tiras, ahora con comunicación. Entonces va viendo como gente que ese lazo además dura muchísimos años, pero que va llegando y entrando, que me marcan mucho. O sea, y creo que es esa gente la que hace que crezcas, ¿no? Que llegues al siguiente nivel. o que tú digamos que a través de esas conexiones vas resolviendo, tú tus problemas los resuelves a través de gente que conozcas que admiras en un área, ¿no? Absolutamente. Eso y intuición, que eso es otro aprendizaje nuevo. Hice ahí un podcast ayer justo en LinkedIn sobre esto. Eso es brutal. O sea, si yo le tengo que decir a los novas un consejo, es, chicos, escuchar vuestra intuición. Que es brutal porque desde pequeño nos educan para no escucharla. O sea, nos educan para ser racionales, para la data. O sea, tú piensas en el colegio. O sea, como el colegio responde a algo por intuición, o sea, a la mierda, ¿sabes? Y la forma más eficaz que tienes de acertar es con la intuición. O sea, lo que no quiere decir que tú te miras todas las datas, miras los research, o sea, tienes que educar esa intuición, Alimentar la tienes que intuición. alimentarla. Pero una vez que pasa eso, cuando la decisión es importante, es a qué me dedico, cojo este trabajo o no, acepto, me caso con esta tía o no, o con este tío o no. Cojo a este inversor o al otro. Sí, bueno, un montón de invierto en esta startup o no invierto, ¿no? Bueno, igual Uriel me mata, pero en el fondo teníamos una familia que nos quería hacer un ticket muy grande, ¿no? Y decirme, es que no queremos tener un lead investor, ¿no? Entonces, pero a la vez, joder, qué bien tener, ¿no? Eso fue un proceso complicado y al final es un tema de intuición, decir, no, pero si para esto no es lo que yo he montado, yo he montado esto para tener mucho retorno por mis LPs, ayudar a mucha gente y ser libre, ¿no? Poder hacerlo como yo quiera. Al final, si coges cierto ticket, pues tienes unas obligaciones, ¿no? Entonces, duerme las cosas y fíjate de tu intuición. Funciona que te mueres la primera persona. Y ten muchas conexiones para pedir ayuda, ¿no? Esa sería la Mira, segunda. bueno, claro, y la segunda es esas conexiones. Pero ahí en la parte de conexiones hay un tema que creo que es muy importante para nosotros como latinos, que es, viviendo en Estados Unidos te das cuenta que el americano, el anglosajón es un profesional de networking, cosa que es buenísima, que hay que copiar, admirar, ¿no? O sea, esos lazos son muy, muy importantes.
Pero como latinos creo que esa conexión tiene que ir un poco más allá, ¿no? O sea, hay que trabajarlas, ¿no? No es... Tiene O que ser sea, no sé, debe ser utilitaria, tiene que ser sí, bidireccional. si se queda solo en utilitaria, funciona No bastante funciona. regulero. ¿Sabes? Puede funcionar la primera, luego no va. En cambio, si Son te las genuinas. curras porque es genuino, porque hay un vínculo, ¿no? O sea, porque tú me has caído fenomenal y entonces te voy a quedar un café, te doy mi móvil Y te y quiero me ayudar. llamas y estoy aquí cuando quieras. Igual no te veo en un año, pero te acuerdas de que en ese momento, ahí es cuando explota, ¿no? Joder, y Y ahí... piensas, yo creo, en la otra persona, ¿no? En cómo le puedo ayudar antes, no solo en cómo me puede ayudar. ¿no? Bueno, Yo creo es también. que yo creo que hay una parte de ayudar genuinamente, porque eso es el retorno, ¿no? O sea, igual tengo que ser El give and generoso take, para que ¿no? tú lo seas, Claro. pero es que funciona mucho mejor que si no Que si somos de- generosos ninguno de los exacto. dos, ¿no? Si has llegado hasta aquí, significa que el contenido de Nova y nuestras entrevistas te están aportando valor. Analizando los datos de los primeros podcasts que hemos grabado, hemos visto que la mayoría de nuestros seguidores no estáis suscritos a nuestro canal. Así que te pediría que si no estás suscrito ya, le des a la campanilla, te suscribas al canal y le des un like al vídeo. Muchas gracias. Buenísimo. Oye, pues si quieres, vamos a las preguntas finales. Estas te pido que no las justifiques mucho y cerramos, que si no, nos podemos estar aquí toda la mañana y vamos a tener los dos seguro otras reuniones. La primera es, ¿qué libro de desarrollo profesional, negocios, tecnología más recomiendas o más regalas? Mira, Infinite Games es brutal. Te cambia cómo pensar. Es brutal. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más positivo en tu vida recientemente? Que no lo puedo explicar. Cada vez me ha roto. Te digo la que había pensado si no me la cambias, ¿vale? Mira, me he comprado un libro para hacer arroces, tío, paellas. Porque me he dado cuenta de que hacer cosas con las manos, que nunca lo hacemos, y estoy feliz. Me vale fenomenal. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que has hecho? Si no es dinero, también puede ser tiempo o energía, pero en tu caso como inversor, pues habrás hecho alguna buena inversión en dinero. Hombre, en dinero estoy feliz con mi versión en Living, que son unos cracks y se están Y pasaron por aquí saliendo, sí. y la van a sacar del estadio si Dios quiere. ¿Puedes compartir algún hábito inusual, alguna cosa absurda que te gusta hacer? Yo, mira, muy inusual y quizás está relacionado con Let's Go, me flipa el arrastro. Soy un loco, un friki total. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? Mira, hay que trabajar la vida espiritual. Hay que trabajar la vida espiritual. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente en el sector emprendedor? Pues mira, networking por networking. O sea, creo que tiene que ser auténtico ese networking. Ujú. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues como un tío normal que ha ayudado a mucha gente. Y a la última, ¿qué persona que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast? Yo creo que tráete a Álvaro, que es una pasada. Álvaro de Luz. El fundador Conozco de mucho a Lucía, Isa. que es brutal. Pues Isa es miembro a través Nova, de muy Isa, amiga. Ahora, a través de- si hay Me ha alguien que hablado influye en fenomenal. Álvaro, es Isa. me ha hablado fenomenal Es de brutal. Álvaro. Es brillante y tiene una parte humana súper fuerte y es una cabeza privilegiada. O sea, es Pues espectacular. oye, será súper invitado. Oye, pues Enrique, ha sido brutal tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por contar tu historia y por acercarte, que sé que no vas a muchos podcasts y nos ha encantado aprender de ti. Y oye, pues ojalá muchos novas, ¿no? Pues te escriban, te manden el deck. Yo estoy en un grupo de emprendedores y hay mucha gente queriendo emprender, o sea que seguro que Ah, alguno. hay que ayudarles, ahí estamos. Pues gracias a todos y hasta la semana que viene.